Diputada Stolbizer has agreed to give us some opening remarks to start our session for us today. Diputada, I pass the floor to you. Bueno, buenos días, mucho gusto. Primero que nada, quiero darles la bienvenida en este Día Mundial del Ambiente. Hoy, 5 de junio, es un día muy importante para nosotros porque además vamos a estar hablando de las convenciones de Río, y eso entonces nos remonta a que venimos de la cumbre de la Tierra, de aquel río, y vamos también hacia Río, y nuestra red de cambio climático y sustentabilidad también se prepara para lo que será la COP este año, con el orgullo de que vamos a celebrar este evento en nuestra región. Por lo tanto, para Parlaméricas y para la red de cambio climático y sustentabilidad, es muy importante el trabajo que vamos a desarrollar en este año y cómo nos vamos a preparar para participar en la COP. Entonces, celebremos hoy juntos con este evento el Día Mundial del Ambiente. Les doy la bienvenida de parte de Parlaméricas, agradeciendo como siempre a nuestro equipo, a nuestro staff de Parlaméricas que hace posible estas reuniones, y agradezco la participación de parlamentarias y parlamentarios de distintos lugares, asesores, equipos técnicos. Vamos a tener una mañana de intercambios de ideas, de experiencias. Vamos a trabajar también sobre modelos de legislación seguramente, cuáles son los desafíos. Como decía, vamos a trabajar tomando como base las convenciones de Río. Las convenciones de Río que tienen que ver con el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la lucha contra la desertificación. Estos son los temas que nos van a marcar, pero en esta oportunidad el evento que vamos a realizar tiene por título El poder de la naturaleza para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Esas convenciones de Río de las que hablamos son sin duda un camino que nos plantea desafíos. El principal desafío es el de la implementación. La implementación es ver de qué manera ese marco legal que nos ofrecen las convenciones puede bajar a nuestras legislaciones positivas. Por eso siempre es importante recordar nuestros múltiples roles como parlamentarios o parlamentarias. El primero, sin duda, es el papel de la representación que ejercemos nosotros porque llevamos adelante en la tarea propia la carga de las personas que nos eligen y a quienes nosotros representamos, por supuesto, y por lo tanto el deber principal es reflejar en nuestra acción política, parlamentaria e institucional, esas expectativas y demandas que la sociedad pone en nosotros. Sin duda, el cuidado del ambiente y el pensar el medio ambiente y la sustentabilidad relacionada con nuestros recursos, no solo para nuestro tiempo presente, sino para las generaciones futuras, es el principal mandato popular, mandato social que tenemos como legisladoras o legisladores. El otro es el de la tarea propia del legislador, que es sancionar las leyes. Y aquí también va la importancia cuando trabajamos en estos marcos legales internacionales, que es decir, esto pasará por nuestros parlamentos y somos nosotros entonces quienes tenemos que aprobar, que promover y que aprobar este tipo de legislaciones que son las que van a regir en nuestro derecho positivo. Y el otro rol muy importante que tenemos, que tienen los parlamentos, es el de control, es el seguimiento y el control sobre cómo los poderes ejecutivos cumplen efectivamente con esos compromisos que los estados adoptan a nivel internacional y también con las legislaciones propias. Tal vez nos falta todavía trabajar un poquito para poder hacer más eficaces estas tareas que tenemos como legisladores. Nosotros vamos, como decía, a tener una reunión hoy con un alto nivel de debate por los participantes que tenemos y los técnicos que vamos a
escuchar también y vamos a reflexionar sobre cómo la naturaleza es en sí misma una aliada en el objetivo y en el trabajo que debemos hacer para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Nuestra región tiene particularidades, somos una región con una riqueza extraordinaria en materia de recursos naturales y por lo tanto esto nos lleva a un primer compromiso y a darle mayor efectividad en la implementación de la normativa, en la tutela y en la protección del ambiente y de nuestros recursos, pensando justamente en el valor que la misma naturaleza nos ofrece. Frente a la magnitud de los desafíos, porque también es cierto que toda esa riqueza que tiene nuestra región se ve todos los días desafiada por una cantidad de contingencias que pasan obviamente por las consecuencias de un cambio climático y en muchos casos por la acción humana que genera esos impactos también en el ambiente. Por eso voy a insistir mucho con la necesidad de darle eficacia a nuestra acción, para no quedar y no tomar las cuestiones del ambiente simplemente como cuestiones retóricas, abstractas o meramente idealistas. Hay que llevar esto al campo de lo concreto. Las soluciones basadas en la naturaleza implican trabajar de manera urgente para proteger obviamente estos recursos y sobre todo pensar en la biodiversidad del planeta que en nuestra región concentra más del 40% y por eso son también territorios sumamente expuestos. Las convenciones, como decía, son una brújula. Nosotros somos quienes debemos elegir y tomar esos caminos. Quisiera compartir con ustedes alguna reflexión sobre de qué hablamos cuando hablamos de las soluciones basadas en la naturaleza. Hay un gran avance en materia de legislación en Chile y el Comité Científico de Cambio Climático del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Conocimiento tiene una definición que yo quiero compartir con ustedes sobre las soluciones basadas en la naturaleza. Dice que son las acciones para proteger, gestionar de manera sostenible y restaurar ecosistemas naturales o modificados que abordan desafíos de la sociedad como el cambio climático, la seguridad alimentaria e hídrica o el riesgo de desastres de manera eficaz y adaptativa, al mismo tiempo que aportan al bienestar humano y proporcionan beneficios para la biodiversidad. Pero siempre es necesario establecer además las diferencias de hablar de las soluciones basadas en la naturaleza o simplemente de la conservación también. Hay otra definición tal vez más simple que vamos a tomar para nuestro debate del día de hoy. Las soluciones basadas en la naturaleza se refieren a un conjunto de acciones o políticas que aprovechan el poder de la naturaleza para abordar algunos de nuestros desafíos sociales más urgentes, como la amenaza de la disponibilidad del agua, el creciente riesgo de desastres naturales o el cambio climático. Estos son obviamente los riesgos que nos imponen actuar y hacerlo, como decía, de una manera absolutamente efectiva. Estoy convencida que todos los intercambios que vamos a tener en el día de hoy nos van a enriquecer y nos van a inspirar para seguir avanzando en este compromiso que en común hemos asumido. De parte de la red parlamentaria, de la red de Parlaméricas de Cambio Climático y Sustentabilidad, les agradezco nuevamente. No quiero dejar pasar la oportunidad para hacerles una invitación que voy a colocar en el chat, porque también hoy, con motivo del Día Mundial del Ambiente, en el Congreso, en la Cámara de Diputados de Argentina, vamos a estar celebrando un evento dentro de algunas horas sobre los delitos ambientales
y la incorporación del ecocidio. Trabajamos para que el ecocidio sea incorporado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional como uno de los delitos más graves que afectan realmente la conciencia universal de la defensa de los derechos humanos. Les vamos a publicar en el chat el link para que también puedan comunicarse, contactarse a través del YouTube. Y la idea de pensar en la tipificación penal de estos delitos que afectan el ambiente tiene que ver también con el compromiso de trabajar por la naturaleza o desde la naturaleza en favor del ambiente y el desarrollo sustentable. Así que de esta manera les doy la bienvenida y hacemos la apertura de este tan rico evento que vamos a tener en las próximas horas. Que tengan ustedes una muy buena jornada. Thank you so much, Diputada Sylvester. I would like to now very much introduce you to Diputado Oscar Izquierdo Sandy of Costa Rica, Vice President of Central America for the America's Parliamentary Network on Climate Change and Sustainability. Diputado Izquierdo is going to moderate our panel today. I pass the floor to you. Please, sir. Muchas gracias, muy buenos días. Primero quiero agradecer al equipo de Parlaméricas que siempre nos posibilita tener este tipo de encuentros. De verdad que muchas gracias y especialmente hoy en este Día Mundial del Ambiente. Este panel destacará cómo las soluciones basadas en la naturaleza pueden abordar los retos medioambientalistas al tiempo que generan beneficios económicos y sociales a partir de ejemplos concretos. Las y los panelistas explorarán el valor de los ecosistemas para reducir los costos en infraestructura, mejorar la resiliencia climática y promover el desarrollo inclusivo. El diálogo también examinará el papel de los parlamentos en el fomento de estas soluciones. Asimismo, examinaremos cómo estas soluciones se articulan y contribuyen al cumplimiento de las 3 convenciones de Río, adoptadas en 1992 durante la Cumbre de la Tierra. Este evento histórico abordó el impacto de las actividades socioeconómicas humanas sobre el medio ambiente y resultó en 3 convenciones. El Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en la cual se enmarca el Acuerdo de París. Aunque cada una de estas convenciones se centra en un aspecto ambiental específico, están profundamente interrelacionadas. En conjunto, promueven una visión integral e inclusiva de la sostenibilidad, reconociendo que la protección del medio ambiente requiere un enfoque holístico que considere la biodiversidad, la gestión sostenible de los suelos y la mitigación del cambio climático como elementos inseparables. A continuación, la diputada Carol D'Artora, coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Racismo Ambiental del Frente Ambientalista del Congreso Nacional de Brasil, compartirá una perspectiva parlamentaria de la implementación de las convenciones de Río en el Parlamento. Tiene la palabra doña Carol. Muito obrigada, bom dia a todas e todos. Eu quero começar agradecendo o convite para fazer parte dessa discussão. Eu faço parte, sou uma parlamentar que faz parte da frente ambientalista da Câmara de Deputados do Brasil e coordeno o GT, o grupo de trabalho que reflete e tem o desafio justamente de legislar e denunciar as questões de racismo ambiental. Então, a gente acumula desafios que são a denúncia da destruição do meio ambiente e como isso é atravessado por uma estrutura racista, porque, infelizmente, o Brasil sofre com o racismo estrutural e institucional. Bastante oportunidade muito especial estar aqui para promover essa troca de saberes, avançar
na preservação do meio ambiente dos nossos países, considerando a nossa diversidade étnica, considerando a nossa diversidade cultural, muito mais considerando que nós fazemos parte do sul do mundo e, enfim, né, tudo que significa ser América Latina. O Parlamento brasileiro tem desempenhado um papel fundamental, embora ainda insuficiente, na tradução dos compromissos assumidos na Convenção do Rio. Clima, biodiversidade e desertificação, desafios com relação a marcos legais e normativas, atualizada em 2023, aponta metas de relação de emissão e medidas de adaptação que exigem ainda respaldo legislativo consistente. Na Câmara dos Deputados, houveram avanços como a Política Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, incorporada ao debate por meio de proposições legislativas que buscam institucionalizar diretrizes e instrumentos de adaptação com foco em territórios vulneráveis. E a tramitação de projetos como o PL 528 de 2021, que regula o mercado de carbono. PL 4.129 de 2021, que estabelece regras para o licenciamento ambiental e que, apesar das divergências, coloca em pauta a conciliação entre o desenvolvimento e a proteção ambiental. Uma conciliação muito importante de ser feita e um ponto de atenção, porque hoje a gente tem tecnologias que podem ser adotadas quando a gente pensa a integração meio ambiente e vida urbana, por exemplo. Então, a gente tem soluções de infraestrutura verde, como pensar jardins de chuva, como pensar estruturas sustentáveis e que se adaptem né, ao espaço urbano, mas não de uma maneira que destrua, e sim de uma maneira que se integre. Então, esse é um ponto especial de atenção. E isso foi colocado em pauta, essa conciliação entre desenvolvimento e preservação ambiental. A gente também tem um ponto de atenção que é em decorrência da invisibilidade de comunidades étnicas, comunidades tradicionais. O que acontece muitas vezes é que, para que se promova preservação, então muitas vezes quando é delimitado um espaço de um parque, que será um parque de preservação, muitas vezes existem comunidades tradicionais nesses parques que são expulsas pelo discurso de preservação, quando poderia haver uma integração. Então essas comunidades, elas têm promovido a preservação já desses espaços historicamente, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, e tem tecnologias ancestrais de preservação, de manejo, de uma integração sustentável, saudável com a natureza. Isso pode ser incorporado, isso pode ser aproveitado, esse conhecimento pode enriquecer essa compreensão de integração. Então, ao invés de expulsar essas comunidades, pensar soluções em como integrar essas comunidades, pensar que elas podem fazer parte ali como preservadoras, como protetoras, como guias, por exemplo. Então, elas têm conhecimento, por exemplo, de quais são as espécies, de que tipo de árvores, que tipo de aves, elas podem compartilhar esse conhecimento, como, por exemplo, num ecoturismo, se a gente pensar nesse sentido, uma culinária também que promova a região. Então, são inúmeras soluções que a gente pode desenvolver para promover essa integração. Então, esse é um ponto que eu coloco de atenção aqui, que primeiro o reconhecimento dessas comunidades é importante. Eu faço parte de um estado no Brasil que, em primeiro lugar, não faz parte do Brasil tropical. Eu sou do sul do Brasil e brinco que não sou do Brasil tropical, porque nem todo o Brasil é tropical. E a população negra aqui no sul do Brasil sofre uma invisibilidade tão grande,
porque essa parte essa parte do país em que eu estou, ela é tida como a parte do Brasil branca, de colonização europeia, japonesa. Então, a realidade é que houve um processo aqui de extermínio de comunidades indígenas. Aqui é um território indígena, existem muitos povos indígenas aqui ainda, existem comunidades negras, comunidades tradicionais negras, comunidades quilombolas, ao passo que somos mais de 80 comunidades quilombolas no Paraná e apenas uma tem o título de comunidade quilombola. Isso promove um apagamento dessas populações e, com esse apagamento, o apagamento de tudo que elas podem contribuir, considerando todo o saber que elas têm sobre o nosso território. Então, essa é uma denúncia que eu acredito que tem que estar na COP. Isso fala do racismo ambiental, isso fala do racismo institucional, porque quando olham para o meu estado, dizem que é um estado que não tem pessoas negras, mas isso é o princípio do apagamento. Então, a gente tem o desafio de visibilizar essas comunidades para que elas tenham voz e, a partir daí, criar soluções políticas promovendo integração desse conhecimento ancestral tradicional com o desenvolvimento sustentável. Perfecto. Creo que Quis ya el fazer tiempo esse ponto de atenção. E está aí, venciendo. as propostas, já caminhando para a minha conclusão, as propostas que a gente tem feito através e um avanço que a gente tem é a Frente Parlamentar Ambientalista, com esses eixos de discussão, e a gente tem feito propostas de reconhecimento, valorização dos territórios, que são essenciais, né, para a conservação da biodiversidade e adaptação baseada em ecossistemas. E agradeço demais o momento, o espaço, esse espaço de fala. Muito obrigada. Muchas gracias a usted, diputada. Realmente muy interesante su participación. También tenemos a Candice Ramquison, oficial técnica senior del Instituto de Recursos Naturales del Caribe, cuyas contribuciones se centrarán en enfoques multidimensionales para fortalecer la resiliencia y empoderar a las comunidades locales. Canari, que es el Instituto de Recursos Naturales del Caribe, lleva mucho tiempo abogando por soluciones basadas en la comunidad y en la naturaleza en todo el Caribe. ¿Podría compartir algunos ejemplos de estas soluciones que han implementado y cómo han contribuido a desarrollar la resiliencia climática, al tiempo que han generado beneficios como el empoderamiento de las comunidades locales y contribuido a la igualdad de género? Tiene 5 minutos. Thank you very much for the introduction and for the opportunity for CANARI to be part of this webinar and to share some of our perspectives and our learnings around our work on nature-based solutions in the Caribbean. For those of you who are not so familiar with CANARI, we are a regional technical nonprofit institute, and we've been operating in the Caribbean for just over 30 years. And we focus on promoting and supporting stakeholder participation in stewardship of natural resources. So we recognize nature-based solutions as a flagship or core area of our work, and that spans across all of our programs on resilience, biodiversity and ecosystems, equity and justice, participatory governance, and innovation. In particular, we recognize nature-based solutions as a huge part of broader strategies to address biodiversity loss and climate change adaptation, especially for Caribbean, small island developing states that are dependent on natural resources for their livelihoods and for their well-being. In terms of, sharing some examples, and before I do that, it's useful for me to mention that our work in this area really focuses on supporting locally led action, particularly civil society organizations and local communities in planning and implementing practical nature-based solutions. And how we do that is we support them to conduct participatory assessments, to understand the local context and their priorities. Does the nature-based solutions fit
in this instance to help address the issues that they're facing. We also support technical capacity building, so training in different types of nature-based solutions and what are practical considerations for implementing them. We also support some organizational strengthening because the groups we work with are small, and we want to make sure that their operational practices can be enhanced or improved to really help them implement nature-based solutions effectively on the ground. And we also play a role in providing resources or financing so that they can implement the solutions on the ground themselves. And often we know that channeling finance to the ground has been an issue, and we need for more finance to be channeled to the ground and to support local actors. So our approach really aims to support or address the biggest gaps we see related to local capacity, participation and inclusion of local communities, and really making sure the finance is on the ground for the communities who live and work in the very spaces where we might seek to implement nature-based solutions. In terms of types of nature-based solutions that we support, these include both coastal and marine solutions, so looking at coral reef protection, mangrove restoration, as well as actions or activities to support natural regeneration of mangrove where this makes sense. How can we utilize sargassum, which we've seen washing up on our shores more and more, as well as we are supporting local communities to work on land-based and nature-based solutions such as reforestation, and some hillside as well as riverbank restoration using agroforestry species where we see there are risks to landslides and flooding that communities are facing. So a specific example, we've been working with a local fisherfolk association in the small island of Barbuda, which is part of the Twin Island state, Antigua and Barbuda. And we've been supporting them in natural regeneration of the mangrove, where they have had a huge amount of debris deposited post-Hurricanes Irma and Maria in 2017, and that has been impacting growth of the mangrove. And of course, the mangrove is very important for them, providing habitats and nurseries for fish. And this island is particularly dependent on fishing for their livelihoods. So in supporting them to clean up the mangroves, remove the debris, they have been able to enhance their livelihoods. And of course, the mangrove is continuing to provide a buffer protection against various climate extremes and hazards, hurricanes, storm surges that impact that island. Other examples where we've worked in Grenada and Dominica to support reforestation of hillsides as well as riverbanks to stabilize them against floods as well as landslides have been particularly important because they worked with local groups such as farmers and again with fisherfolk. The agroforestry species that are planted to stabilize these areas have been used to manufacture products such as jams and jellies, as well as perfumes from things like vetiver grass or baskets from weaving of the grass. So there's this element of supporting local livelihoods and the well-being of people alongside protecting and conserving nature. I did want to emphasize as a closing point that our approach is very highly participatory, working with communities. And so we want to emphasize that, it's not just about resilience to climate hazards and so on, but it's ways in which we can support local people to continue to sustain the natural environment that also supports their livelihoods and their well-being. Thank you. Muchísimas gracias por su participación. Ahora tendremos a Tarsila Rivera, Cia, fundadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas e integrante del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, cuyas intervenciones explorarán las oportunidades para un enfoque ecocéntrico y participativo de la gestión de la tierra. ¿Qué principios rectores recomienda incorporar en el diseño y la implementación de planes de desarrollo que den prioridad a las soluciones basadas en la naturaleza para situar la salud del planeta
en el centro y garantizar que las generaciones futuras también puedan beneficiarse de un medio ambiente saludable. Tiene 5 minutos para poder desarrollar su respuesta. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad a Parlamérica, al staff y a las y los parlamentarios que están presentes. Y quiero compartir con ustedes más bien las preocupaciones por los desafíos que tenemos que enfrentar las sociedades, los pueblos indígenas y en general también ustedes como parlamentarios, como legisladores. Entonces, teniendo en cuenta que las mujeres y pueblos indígenas estamos todavía en el contexto de las comunidades, pues nos interesaría como principal acción tener la oportunidad de dialogar y compartir conocimientos. Entonces, el primer derecho es a ser escuchadas y a aportar con nuestros conocimientos a la solución de todo lo que estamos hablando. Dentro de ello nos parece importante tener en cuenta la necesidad de mirar holística y complementariamente todas las obligaciones que nuestros estados han asumido en las convenciones que hemos mencionado sobre la biodiversidad, sobre la desertificación, desarrollo sostenible y conservación del medio ambiente y el cambio climático, ¿no? Porque si vemos estos problemas muy fragmentariamente, podemos correr el riesgo de no encontrar soluciones sostenibles y apropiadas. Entonces, como las mujeres y los pueblos indígenas hemos estado siempre en relación, comunicación como parte de la naturaleza, pues también nos conocemos mutuamente en esta acción de reciprocidad, por ejemplo, para mantener la salud, contar con alimentación sana y creo que los conocimientos propios de las mujeres para responder a los desafíos nos lo han demostrado, por ejemplo, el tema del el tiempo que hemos padecido con el COVID, cómo las mujeres indígenas, con sus conocimientos y prácticas, han podido conservar, proteger todavía los productos y las plantas que son basadas desde la naturaleza y transformarlas y usarlas de modo sostenible, o sea, sin depredar. Entonces hay un principio que yo creo que los pueblos y mujeres indígenas podemos aportar, como esto de no comerse todo, ¿no es cierto? Porque mañana vamos a necesitar comer y vamos a necesitar que las nuevas generaciones tengan las mismas oportunidades. Entonces, el principio de no depredación. Pero esto viene muy complicado con la solución al problema de la pobreza económica. Y yo creo que ahí los parlamentarios tienen una gran responsabilidad en la legislación, pero también como observadores y vigilantes de que las leyes que son apropiadas puedan ser implementadas de manera apropiada con participación de las mujeres y de la sociedad que de alguna manera tiene contribuciones que hacer. Me parece que la necesidad de tener en cuenta la complementariedad de las acciones, tanto estados, pueblos indígenas, comunidades locales y también legisladores y empresas, es importante. Porque si todos estos actores tenemos en cuenta que hay que cuidar los medios que luego nos van a dar vida para el futuro, pues tenemos que llegar a una relación y decisiones teniendo en cuenta el equilibrio. El equilibrio que significa no dejar a nadie atrás, no depredar y también juntos cómo respondemos a los actores foráneos que están llevándonos a una crisis tremenda en todo sentido. Llámese narcotráfico,
llámese traficantes de tierras, traficantes de plantas, traficantes de los seres exóticos que existen en nuestras comunidades. Entonces me parece que hay un gran desafío, pero las mujeres indígenas estamos enfrentando, por ejemplo, escasez de agua, cosechando el agua, cuidándola y plantando, por ejemplo, plantas alrededor de las hochas o los ríos, plantas que conservan el agua. Por otro lado, las mujeres de la Amazonía están también vigilantes de qué conocimientos y qué recursos de la naturaleza resuelven problemas, inclusive cuando tienen que trasladarse de un lugar a otro, como pasa, por ejemplo, en otras regiones del mundo. No sé si ya me pasé de los minutos, Sí, pero lo que quisiera finalizar es que como legisladores, cuando se tiene que tener en cuenta los pueblos indígenas, por favor, tener en cuenta todas las herramientas y los instrumentos internacionales donde hemos venido ganando derechos y compartiendo expectativas, como son el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Derechos, las recomendaciones del Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas y sobre todo los compromisos de los estados para hacer realidad la Agenda 2030. Gracias. muchísimas gracias por su participación. Ahora, don Ignacio Lorenzo, director de asesoramiento técnico en biodiversidad y clima del Banco de Desarrollo de América Latina, quien hablará para o sobre balancear el desarrollo con la conservación y la restauración. El Banco de Desarrollo de América Latina ha venido financiando iniciativas que apoyan la conservación de la biodiversidad, la preservación de los ecosistemas y la adaptación y mitigación climática en consonancia con los objetivos de las 3 convenciones de Río. Cómo la inversión en soluciones basadas en la naturaleza y el cumplimiento de estos compromisos internacionales generan beneficios económicos, además de ganancias en materia de sostenibilidad. Tiene la palabra don Ignacio por 5 minutos. Muchas gracias, diputado Izquierdo, y un gran saludo a todas las parlamentarias y parlamentarios aquí presentes. Realmente es un honor para CAF poder dirigirnos a esta sesión tan importante en el Día del Medio Ambiente, en el sentido también enviarles un fraterno saludo. CAF es un banco regional, propiedad de 21 países de América Latina y Caribe, además de Portugal y España, y tiene el objetivo en esta administración que vence en 2026 convertirse en el Banco Verde de América Latina y el Caribe. Para eso establecí una serie de compromisos de financiamiento. En particular, hemos establecido alcanzar un piso del 40% de nuestro financiamiento para actividades de mitigación, adaptación, biodiversidad de ecosistemas al 2026. Eso más o menos son 6.000 millones de dólares anuales de inversión en estos temas. Esa meta que estaba prevista para 2026 ya la alcanzamos el año pasado y eso implica una aceleración de la acción en estas inversiones. En particular, CAF, como indicaba el diputado, está acreditado, es observador ante las 3 convenciones de Río, cambio climático, certificación y biodiversidad, y tenemos una visión, como también se indicaba en las palabras de apertura de la sesión, una visión integral, como a través de las 3 convenciones de Río y sus compromisos de nuestros países podemos tener una visión integral ambiental. Y el primer elemento que queremos poner en la mesa es que desde la lectura que hacemos en CAF es que nosotros vamos desde un camino que antes podíamos considerar un camino de cuidado y de salvaguardas del ambiente, o sea, cómo en nuestras inversiones no afectamos negativamente el ambiente, hacia una visión superadora en la cual consideramos al ambiente y la naturaleza como nosotros le llamamos biodiversidad positiva, acción climática positiva, como pueden ser motor del desarrollo. No para balancear una cosa o la otra, sino cómo efectivamente la naturaleza nos pone en una senda de desarrollo sostenible a través del corredor biológico centroamericano, la región Tumbes, Chocó, Magdalena, el Mar Caribe, y cómo estos grandes ecosistemas pueden informarnos en materia de transversalización de la acción ambiental y diversidad positiva de nuestras operaciones, generar nuevas operaciones de conservación y restauración de ecosistemas,
y también la generación de nuevas alianzas, tanto entre estados, que son parte de estos ecosistemas transnacionales, como también de diferentes actores, como puede ser el sector público, el sector privado, sociedad civil, la academia. Y ahí, dentro de esa visión integral holística de cómo el ambiente puede generar mejores condiciones de desarrollo, hemos encontrado algunos elementos que son de interés. El primero es que muchas de estas acciones en materia climática y de biodiversidad son acciones que pueden reducir costos operacionales para las inversiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno ve en materia de mitigación, lo que tiene que ver con eficiencia energética, eficiencia en el uso del agua, los temas de economía circular, reducen costos operacionales, lo cual abarata las operaciones en las cuales invertimos. También, y tomando las palabras de la doctora Stolbizer, considerar la naturaleza como nuestra aliada en las inversiones también puede generar beneficios adicionales, en particular en este concepto que ha sido tratado de las soluciones basadas en naturaleza. Entonces hemos establecido en una serie de proyectos la incorporación de este concepto, por el cual utilizamos una visión integral de protección de naturaleza, por ejemplo, en el ámbito urbano. Ahí tenemos un gran programa denominado Biodiversidades, en la cual incorporamos estas soluciones, por ejemplo, para reducir los impactos del cambio climático, sea en una zona costera, protegiendo el sistema dunar o reconfigurando el manglar para que esas acciones que puede tener una marejada de tormenta afecten menos la infraestructura y los espacios habitados de la ciudad. O también, por otro lado, reconfigurar espacios verdes dentro de la ciudad puede permitir que se reduzca el impacto de la temperatura en olas e islas de calor, reducir también el impacto de lluvias torrenciales en la infraestructura. O sea que son soluciones que no solamente mejoran la habitabilidad de la ciudad, las condiciones de la ciudad, sino que también reducen el impacto del clima en soluciones que de vuelta son costo efectivas. Y lo tercero, y esto es una reflexión que venimos acompañando en el marco de G20, presidido por Brasil el año pasado, que es que pensar en economías basadas en la naturaleza y en la bioeconomía como un nuevo factor de una nueva ola de desarrollo tecnológico en donde la región de América Latina y Caribe puede ser la gran líder de esa transformación, considerando que tenemos más del 50% de la biodiversidad mundial, entender cómo a partir del conocimiento de la biodiversidad podemos lograr nuevas soluciones en materia farmacéutica, tecnológica, bioinsumos, biomateriales, bioenergía, que de alguna manera puedan transformar la realidad productiva, tecnológica y de desarrollo de nuestros países, considerando de vuelta a la naturaleza como nuestra principal aliada y alcanzando esos dos objetivos: mayor desarrollo económico, mayor bienestar para nuestras sociedades y al mismo tiempo con un mayor cuidado y protección ambiental. Realmente creemos desde el banco que ese es el camino para la región y por supuesto la labor de los parlamentos es esencial en el marco regulatorio, en el trabajo de control, para poder generar los marcos adecuados para esas inversiones que requieren justamente de una claridad en lo que son las áreas de protección, en los procesos productivos que son aceptados y también, por ejemplo, lo que puede ser la promoción de determinadas soluciones. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, don Ignacio. De verdad que muy valiosos los aportes. Vamos a tener una segunda ronda de preguntas. Continuamos entonces con don Ignacio. Don Ignacio, teniendo en cuenta el enfoque basado en los ecosistemas que utiliza el Banco de Desarrollo de América Latina para diseñar proyectos, ¿qué recomendación le daría a las y los parlamentarios que desean convencer a otros de la importancia de adoptar soluciones basadas en la naturaleza, especialmente en lo que respecta al equilibrio entre la protección del medio ambiente y el impulso del desarrollo económico? Muchas gracias, diputado, y muchas gracias por esta segunda intervención. Me gustaría retomar un poquito lo que venía comentando en relación a esa visión integral de soluciones que pueden permitir un cuidado ambiental y un mayor desarrollo económico de actividades. Y déjeme referirme en particular a 4 ejemplos que hemos desarrollado en CAF, muy variados a través de la región y que de alguna manera buscan esa acción integral y de desarrollo, ¿no? Primero, en el caso de la provincia de Misiones en Argentina, allí desarrollamos una operación con la provincia para una inversión de unos $15 millones para
fomentar el cuidado y la infraestructura disponible, por ejemplo, para materia de turismo ecológico, y cómo es el cuidado de la selva misionera, que es uno de los lugares más importantes de la Argentina en la región en materia de conservación, puede también generar ingresos y un escenario de subsistencia para sus comunidades a partir de un turismo ecológico, por supuesto, muy cuidado, pero que además disponga justamente de esas infraestructuras, obviamente con todos los cuidados ambientales para el desarrollo adecuado. Otro ejemplo es en las ciudades de Brasil. CAF tiene una larga trayectoria de trabajo a nivel subnacional en Brasil, en donde en la gran mayoría de los proyectos que tenemos allí, estamos hablando de inversiones que casi superan el 60 o el 70% de la inversión que se hace en la ciudad en materia de soluciones basadas en naturaleza, y ahí soluciones asociadas, por ejemplo, a la red de espacios públicos, espacios verdes, todo esto que hablábamos de cómo se reducen los impactos en materia de impactos climáticos con estas soluciones. Otro ejemplo es en Colombia, en el cual estamos trabajando en todo el sistema de manglares del Pacífico. Allí hay, y además ahí se juntan varias cuestiones, no solamente la protección ante impactos climáticos, sino también las economías de subsistencia y cuidado asociado a poblaciones locales, poblaciones indígenas, poblaciones afro, que tienen una cultura enraizada en el cuidado del manglar, asociado a temas de pesca sostenible, de ecoturismo. Y ahí también uno encuentra una simbiosis ambiental, social y económica en esas acciones. Y el último ejemplo en República Dominicana, donde estamos elaborando con el Fondo de Adaptación una acción para la reconstrucción del área costera y conservación costera para mejorar justamente las condiciones de turismo en República Dominicana, que es el principal sector económico del país y justamente requiere que sus áreas naturales estén adecuadamente preservadas, ¿no? En todos estos ejemplos hay acciones que están enmarcadas en un marco jurídico de planificación, sea en los niveles subnacionales, como puede ser el Parlamento local, el Parlamento provincial o el Parlamento nacional o federal, que establecen un marco, por supuesto, primero de compromisos y de adopción en lo que puede ser ratificación de estas convenciones y compromisos regionales. También, dependiendo del país, hay diferentes consideraciones al respecto de los ciclos de compromiso en los convenios, que puede implicar consultas al Parlamento o incluso adopciones a nivel parlamentaria, pero también el Parlamento como ámbito esencial de diálogo del país entre sus sectores políticos, entre la ciudadanía, también puede ser un espacio fundamental para poner en valor esta visión integral y además estos ejemplos, por supuesto, consultando a las comunidades, mostrando esa visión y, por supuesto, yendo a terreno para conversar y dialogar sobre cómo estas acciones, que a veces son acciones pequeñas, que son pilotos o pequeños ejercicios, pueden escalarse a nivel nacional o regional a través justamente de una labor, una promoción parlamentaria, a través, por supuesto, del ejercicio presupuestal y de diferentes acciones que están en el ámbito parlamentario. De vuelta a nuestro lado, muy agradecidos por la invitación, realmente es un honor desde CAF compartir hoy con ustedes, deseándoles un excelente Día del Medio Ambiente, que sirva esto para la reflexión y seguir incorporando esa mirada de la naturaleza en nuestro desarrollo económico, social y cultural en la región. Muchísimas gracias, don Ignacio, por su participación. Ahora le consultaremos a Candice Ramkinson. El trabajo del Instituto de Recursos Naturales del Caribe hace hincapié en un enfoque multidimensional y sensible al género para implementar soluciones basadas en la naturaleza de manera integral. ¿Qué lecciones clave se han extraído de esta experiencia que podrían ayudar a las y los parlamentarios a integrar estos principios en sus responsabilidades legislativas y de control político? Tiene la palabra Candice, hasta por 5 minutos. Okay, thank you very much. I think
I would like to obviously share some of the lessons from our work, but relate these back to some of the recommendations and practical things that we would like to share with parliamentarians, relate these back to the key gaps and needs that we are seeing from our work. Firstly, and I think I mentioned it before, it's really a need for continuing to strengthen local capacities and really recognize the role of civil society and local communities in implementing successful nature-based solutions. And so in terms of practical recommendations, well, we definitely need to see more support in terms of that local capacity building and really institutionalizing support for community and civil society leadership in areas such as natural resource management, ecosystem stewardship that can support implementation of nature-based solutions. So for example, ensuring that, we have supportive legislation, policies, and programs that help to build both technical governance and monitoring skills in these local communities and with local actors for nature-based solutions. Looking at exploring formal mechanisms for co-management with local communities and government, perhaps working together. There are examples in Trinidad and Tobago with local groups such as Nature Seekers working with the Forestry Division to manage protected areas and the natural resources there. And also we have found in terms of capacity building by providing direct funding to local organizations, supporting them to implement practical actions and their hands-on learning by doing has been very, very useful in helping actors and helping us ensure that all hands are on deck in terms of implementing nature-based solutions. Another big lesson from our work has been around the need for sustainable finance. And we know that this is a barrier. Most of the nature-based solutions rely on short-term or project-based funding. And so more longer-term and flexible financing is needed. And we think this could be reflected in, for example, supporting budget allocations for nature-based solutions, including nature-based solutions in budget frameworks and climate finance proposals, or promoting fiscal policies that reward nature-based solutions. One particular area of our work, which has to do with green enterprises, this is an area where we would suggest supporting more green enterprise development, championing policies that fund or provide credit to community-led enterprises which use sustainable nature-based practices, and they may be involved in ecotourism or agroforestry, for example. And finally, one of the biggest areas, I think, in terms of lessons is the need for improved coordination and collaboration across sectors and mainstreaming of nature-based solutions, because this really touches on multiple sectors and stakeholders. So we see parliamentarians and governments as well having a key role in mainstreaming nature-based solutions and policies and plans. So this will be the climate and disaster management policies and plans, development plans, and also specific sectoral plans that may have to do with agriculture, fisheries, tourism, water and coastal zone management, as well as finance. We have a key role in promoting and supporting mechanisms for multi-stakeholder coordination around nature-based solutions. So using your platform to ensure that there are these mechanisms in place and that they engage local actors and local communities to be part of this. And it may not be, creating a new committee, but looking at existing opportunities. So committees that may exist in terms of working on national adaptation plans, for example, could there be a subcommittee that looks at nature-based solutions? One of the other areas, and just to close, in terms of, recommendations, I think for parliamentarians, is it can help lead the way in terms of investing and exploring partnerships for the very things I've mentioned before, for the capacity building, for financing nature-based solutions, as well as for areas like research, because we do understand that there are changing contexts due to climate change, continuing biodiversity loss, and other social issues. And what are those types of nature-based solutions
things that we need to understand would be effective in those circumstances. So a role for supporting research as well as supporting improved monitoring and collection of the data and evidence for nature-based solutions that will work in an evolving climate scenario. So I will end there, and I'll be happy to take any questions as we move ahead. Thank you. Muchísimas gracias. Muy precisa en su presentación y en el tiempo. Continuamos con Tarsila Rivera. El Acuerdo de Escazú destaca la importancia de la participación pública y la protección de las y los defensores medioambientales, principios que también se reflejan en las convenciones de Río. En este contexto, ¿qué recomendaciones se pueden hacer a los parlamentos para que integren de manera significativa a los pueblos indígenas, las mujeres líderes y otros actores de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones, con el fin de fomentar un liderazgo inclusivo y garantizar la alineación con los derechos humanos y con las disposiciones del acuerdo? Tiene hasta 5 minutos. Muchísimas gracias. Yo creo que lo más importante es, por un lado, que los países que ya han ratificado el acuerdo puedan tener en cuenta a estas organizaciones en los espacios de participación para la implementación, para el proceso de implementación y elaboración de su reglamento para la implementación. Eso está siendo importante. Lo segundo es en qué medida se institucionaliza dentro de la estructura del Estado, sea el Parlamento o el Ejecutivo, el espacio de diálogo entre Estado y pueblos indígenas para enfrentar los problemas que se nos vienen por crisis, en realidad, en los espacios donde nos encontramos. Entonces, cuando vemos que el Acuerdo de Escazú ha sido ratificado por varios países, pero todavía tenemos países que no lo han ratificado. Entonces, eso sería importante, que llamar a que los demás países también lo ratifiquen. Ahora, ¿por qué es importante que la sociedad y la información sea pública? Muchas veces los defensores y defensoras de los derechos territoriales, de los derechos de la naturaleza, en los contextos locales están siendo amenazadas o perseguidas. Y entonces es indispensable que el Estado, a través de sus diferentes instancias y estructura, tengan en cuenta que son estados garantes de derechos. Entonces, si hay una denuncia, hay una queja de presencia de externos, el Estado debe estar presente para garantizar derechos. En ese proceso, siempre queremos las mujeres, los pueblos indígenas y la sociedad tener ese espacio donde contribuyamos a la solución de los problemas y prevenir también, por ejemplo, la depredación, prevenir la apropiación ilícita, como pasa con los recursos de la biodiversidad, que no se está cumpliendo el consentimiento previo libre e informado. Es un proceso que consideramos es necesario implementar para escucharnos mutuamente y contribuir a la solución. Yo creo que eso, y gracias. Muchísimas gracias, de verdad, y quisiera agradecerle a los panelistas por la participación que han tenido. Me parece que han sido muy claros en sus respuestas y nos han dejado no solamente claridad, sino convicción y compromiso de seguir trabajando en procura de un ambiente más amigable y de luchar por ciertos principios que cada día vemos que se deben de fortalecer, porque es una lucha grande que tenemos que dar en los parlamentos particularmente, pero con el apoyo de la sociedad civil indudablemente. Muchísimas gracias por la participación y cedo el espacio para que las compañeras de Parlaméricas
continúe con el proceso. Muchas gracias a todos. Thank you so much, Diputado Izquierdo, for your wonderful moderation of that part of this session. I will then take over just for a moment while Diputado Suarez gets herself organized here to invite. It's my great pleasure to invite Mr. Ruben Contreras, head of the climate change section of the OAS, Organization of American States, SETI. It's the Secretariat for Integral Development. fine. Comment on the panel's discussion. We're so grateful to have you with us here today, Ruben. I would like to please pass the floor to you. No, thank you so much, and thank you so much for the invitation. I'm going to continue in Spanish, just because I prepare everything in Spanish. Un placer, muchas gracias Alicia por la invitación. La verdad que estamos muy felices de trabajar con ustedes. La verdad que Parlamérica es un aliado estratégico y en particular en nuestro trabajo, que es con los países, fuertemente con los Ministerios de Relaciones Exteriores, pero hablar con los parlamentarios que están resolviendo los problemas mucho en terreno es fundamental para nosotros. Para iniciar, creo que voy a primero tratar de hacer una relación de lo que se habló en términos de los conceptos, un poco como para apuntar luego al tema de las soluciones. Cuando hablamos de los servicios ecosistémicos, ¿no es cierto? Siempre nos referimos a cómo lo que la naturaleza aporta en términos de el agua limpia que recibimos, el aire que respiramos, la polinización, ¿no? Porque con eso aseguramos la agricultura, o cuando los bosques capturan carbón. Pero el tema es que las soluciones basadas en la naturaleza son prácticamente la aplicación operativa de esos servicios que nos dan los ecosistemas. Y ahí es donde quisiera recalcar un poco que tenemos que empezar a pensar un poco menos en los servicios hacia el hombre, que es muy antropocéntrico y muy de utilitario, ¿no? Cuán útil es la naturaleza con nosotros, sino que ver un poco más el tema desde una perspectiva de cómo podemos mantener a la naturaleza con una calidad y con bienestar. ¿Y por qué digo esto? Porque las economías de la región de Latinoamérica y el Caribe prácticamente en un 90% son dependientes de la naturaleza y la biodiversidad. Somos economías primarias. Todo lo que exportamos al mundo es, por ejemplo, en el Caribe, se basan en el turismo. ¿Y en qué? Por su belleza, las aguas que tienen. Eso es toda su naturaleza. En otros países exportan cobre, agricultura, madera. Básicamente todos los recursos naturales son nuestro capital natural. Y por lo tanto, si no pensamos en ellos de manera proactiva y no de manera utilitaria, nos vamos a quedar sin economía. Porque lamentablemente la región no ha desarrollado una economía industrial, sino que simplemente exportamos. Entonces, creo yo que eso es muy importante. Y ahí hacer la relación entonces con las declaraciones que salieron obviamente de las convenciones que salieron de Río, las 3 convenciones, en que si notan son absolutamente, están absolutamente entrelazadas. O sea, cuando hablamos de cambio climático, también estamos hablando de desertificación, pero que también incluye componentes como la inundaciones, huracanes, aumento del nivel del mar. Y todos esos impactos obviamente tienen relación directa con el tema de la biodiversidad. O sea, estamos, de cierta manera, estas 3 convenciones son una gran convención y un tema que pocas veces se discute y que nosotros desde la OEA ya lo estamos empezando a discutir y presentar, y debo hablar un poco qué es lo que estamos haciendo. El tema de esto también lo digo como en mi primera etapa, en mis primeros 10 años de carrera me dediqué a la ciencia. Estamos cambiando la química del planeta, que se le llama la geoquímica. Entonces, ese cambio es tan radical y es tan fuerte que afecta no solo las 3 convenciones, sino que afecta literalmente nuestra seguridad alimentaria, nuestra seguridad hídrica y nuestra seguridad energética. Entonces, tenemos que repensar un poco el tema de cómo medimos, y aquí hacer la conexión con los fondos. No podemos hacer nada si no hay financiamiento, ¿no?
Entonces, un gran problema que tenemos en Latinoamérica y el Caribe es que básicamente 3 países consumen el 60% de los fondos multilaterales de clima. Y es porque son los 3 países que tienen la mayor capacidad en términos de gobierno y estructura de gobierno. Entonces, los países más pequeños o los países más pobres no tienen la capacidad de acceder a fondos del clima, aunque la plata esté ahí, porque no pueden desarrollar una propuesta de proyecto bancable, porque tienen 1 o 2 personas sentadas en la oficina de cambio climático que no pueden enfrentar al Green Climate Fund, al Adaptation Fund, al GEF, al Banco Mundial, al IDB, a la CAF, porque cada institución requiere cosas diferentes. No hay un estándar para aplicar a los fondos. Cada institución exige cosas distintas y entonces es muy difícil que los países con menor capacidad puedan responder a estas exigencias. Entonces, ¿qué estamos trabajando desde la OEA? Primero, voy a partir de lo macro, primero que todo lo que es las políticas y regulaciones que se realizan, y esto es muy atingente con lo que hacen los parlamentarios, tienen que estar basadas en la ciencia, ¿no? En evidencia. Y por eso es tan importante la recolección de información. Y en segundo lugar, el tema de cómo nos ordenamos en la región, porque tenemos las 3 convenciones que no solo son elementos relevantes, pero que son parte de un gran sistema de gobernanza global en el cual hay muchos impactos. Por ejemplo, ahora está en una semana es la reunión sobre los océanos que se va a hacer en Francia, que también, de nuevo, por eso hablamos de cambio geoquímico del planeta, porque estamos viendo todo por partes, pero en realidad somos un solo planeta, ¿no? Entonces, desde la OEA, la idea de nosotros en primer lugar es ver cómo apoyar a los países a aterrizar esto, que es muy macro, muy global, fondos que son muy abstractos de entender, cómo aterrizarlos en la región. Y es por eso que a principios del 2024, fin del 2023, se hizo una reunión con los ministerios de medio ambiente de la región y se desarrolló un plan de acción interamericano sobre cambio climático. Y la idea ahí era incluir básicamente todos los pilares, el pilar económico, o sea, el tema de financiamiento, el tema social y el tema medioambiental. Cuando nos referimos al tema de económico, lo definimos de la siguiente manera, primero en 2 partes. Una, es imposible que haya un crecimiento económico eterno, ¿no? Vivimos en un planeta finito, con recursos finitos, entonces tenemos que pensar más en cómo mantener la economía que en estar siempre creciendo. De lo contrario va a pasar lo que siempre pasa. Tenemos un periodo de bonanza, no se puede crecer más, la economía colapsa y luego nuevamente, porque colapsó, la economía vuelve nuevamente a subir porque la gente tiene que comprar o acceder a recursos para volver a tener el nivel de vida que tenía 20, 30 años atrás. Y tuve la suerte de trabajar en la CEPAL y básicamente se habla de ciclos económicos, básicamente. Entonces, eso por un lado, pero por el otro lado es cómo desde la OEA podemos apoyar a que los países accedan a estos fondos multilaterales. Y lo que lanzamos en ese momento es crear un hub regional para acceder a esos fondos climáticos y con el apoyo, bueno, ahí está mi querido Sebastián de la CAF, que la idea es perdón, Ignacio, perdón, mi querido Ignacio de la CAF, que trabajamos juntos estos temas y con un aporte de ellos, la idea es hacer el lanzamiento de este hub. ¿Por qué? Porque ninguna entidad lo puede resolver, porque cada entidad requiere cosas distintas. Entonces, la idea de nosotros es empezar a trabajar con los países más necesitados a desarrollar proyectos bancables. Vamos a hacer de cierta manera una incubadora de proyectos, ¿ya? Y vamos a apoyar técnicamente a los países para que accedan a esos proyectos, a desarrollar que la propuesta sea bancable. Por ejemplo, todo el mundo habla del NDC Partnership, pero el NDC Partnership crea reportes, guía, best practices, no toma de la mano al país para que vaya tocando las puertas, mira, aquí está el Green Climate Fund, esto es lo que te pide, se hace de esta manera y nosotros vamos de la mano con el país en este caso. Así se hace la propuesta bancable, así se definen tus objetivos, así tienes que
o estos requerimientos te exige ese fondo que no estás cumpliendo, entonces hay que hablar con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Medio Ambiente y qué sé yo. Entonces, la idea de nosotros es ofrecer ese servicio, esa plataforma. Y lo otro que estamos trabajando bastante nosotros desde la OEA es hacer también lo que no pueden hacer las bancas de desarrollo. O sea, los bancos de desarrollo dependen de la economía de escala y que los modelos económicos ya estén probados para aplicarlos. No van a invertir 100 millones de dólares en economía circular porque la economía circular está en pañales, ¿no? O sea, hoy en día se habla mucho de economía circular. La OEA hace 20 años partió algo que no le llamamos economía circular, le llamamos producción en ciclo cerrado en las Américas. Básicamente el material se extrae de la minería y da un ciclo en el sector industrial y luego vuelve a ser reutilizado en otro sector industrial. Bueno, ese es el principio de la economía circular. El problema es que se ha malinterpretado con ideas como que no va a haber basura, ¿ya? Y ahí es donde nosotros tenemos que usar la ciencia y decir, bueno, lamentablemente siempre va a haber basura. El tema es cómo vamos a utilizar esa basura. La naturaleza genera basura, pero ya no la llama basura, la llama materia prima. Cuando caen las hojas de los árboles, por ejemplo, en el invierno, no es mugre, se absorbe como nutrientes para que las plantas y otros animales puedan sobrevivir. Entonces, bueno, la idea de nosotros es empezar a generar proyectos de economía circular y en ese punto, por ejemplo, tengo muy buenos ejemplos. Uno es en la zona amazónica, la zona de integración fronteriza entre Colombia y Perú, que es una zona rural, amazónica, con baja economía, con muchos problemas de tráfico. La idea es probar modelos de economía circular, ver si los residuos agrícolas y los residuos de la pesca se pueden convertir y darle valor agregado y se pueden generar economía y la gente pueda tener ingresos extra respecto a ese tipo de recursos que hoy en día se consideran basura. Vamos a recibir $1 millón para apoyar ese tipo de actividades. Y de nuevo, vamos a probar un modelo. Si el modelo funciona, si es exitoso, se empiezan a abrir las puertas para que la CAF o el Banco Interamericano del Desarrollo puedan empezar a invertir ya en temas de economía circular. O, por ejemplo, algo que estamos participando ahora y estamos en un proceso de apoyar también a los países con el tema de los plásticos. Entonces, no lo estamos viendo solo como el tema del sargazo o el tema del, de estereofoam, por ejemplo, o otro tipo de contaminantes que provienen del plástico, sino que una visión integral en términos de cómo podemos reducir a través de biomateriales el uso de plástico en el Caribe y cómo podemos utilizar también el sargazo cuando ocurre, porque ojo, el sargazo es un fenómeno aleatorio, no es siempre constante que están llegando todas estas algas a la costa de los países del Caribe. ¿Cuándo se podría utilizar para generar valor agregado también y generar bioplástico? Y para cerrar un poco, enlazado en todo este tema de el acceso a los fondos, tenemos que empezar, y aquí el rol de los parlamentarios es fundamental en términos de legislar, empezar a utilizar indicadores de bienestar. No podemos medir todo con el GDP, no podemos utilizar siempre indicadores macroeconómicos que sesga el acceso de fondos a los países más pobres, porque los países más pobres no tienen un gran GDP, los países más pobres tienen poblaciones pequeñas y por lo tanto los países más pobres tienen capacidades más limitadas de competir contra los países que tienen mayor infraestructura, mayor GDP, o por ejemplo los países que tienen borde con el Amazonas, que el Amazonas es el pulmón verde del planeta, pero por ejemplo el Caribe son economías de escala pequeña, no tienen un gran GDP. Entonces, ¿cómo pueden ellos lograr acceder a este tipo de fondos? Bueno, es cuando hablamos de las convenciones como la de Río y las 3 convenciones que nacieron y todos los mecanismos que se generaron, en esas reuniones las autoridades de los países deberían empezar a discutir por la inclusión de indicadores de bienestar. Y cuando digo eso es, bueno, ¿cuál es la calidad de vida de las personas en el país? ¿Cuál es la calidad de la vivienda en el país? ¿Cuál es la calidad de empleo en el país? ¿Cuál es la calidad del aire, la calidad del agua? ¿Cómo se maneja la basura en el país? ¿Es eficiente el manejo de basura en el país? Entonces,
los indicadores empiezan a cambiar ya y empezamos a ver que los países más pobres son los que realmente necesitan mayor apoyo financiero. Y para cerrar simplemente, y aquí agradecer de nuevo por la invitación y dar contexto a la discusión, creo que definitivamente el rol de los parlamentarios es el eslabón clave y fundamental que convierte todos estos compromisos internacionales en presupuesto, pero también en la capacidad de supervisar que eso, presupuesto nacional obviamente, y la capacidad para supervisar que las acciones que se están desarrollando en los países están de acuerdo con lo que ellos adoptaron como marco normativo y presupuesto. Entonces, la idea de proteger la naturaleza es, de nuevo, proteger nuestra economía por lo que dije al principio, ¿no? Toda nuestra economía está basada en en los recursos naturales. Y por último, el tema de la estabilidad política y el desarrollo inclusivo. O sea, no hay, sin desarrollo sostenible, con una base social y económica, es imposible tener una estabilidad económica y eso genera que la imposibilidad de lograr tener democracia. Entonces, yo creo que esa es la pirámide en la cual desde la Organización de Estados Americanos trabajamos y procuramos seguir apoyando a los países de la región. Así que aquí paro y gracias. Thank you so much, Ruben. Look, I'm going to be opening it up here to our legislators to have an opportunity to ask their questions. I just want to say, though, before I turn it over and open up the floor to the legislators, how delighted I am to hear that at the OAS, that you're going to be working with the CAF around this issue about access to financing. Because this has been something, I mean, certainly I know for the last several years, from the parliamentary side, there has been this concern that there's all these facilities, but that their countries, they've been following up with their governments and not able to, to figure out how for the countries to be able to access the financing. And so I'm so pleased to hear that there is an initiative underway kind of in a collective from the multilateral organizations to figure out how to make this better. Diputada Suarez, I'm so happy to see you. Thank you. I know, we know the life of a legislator. So we are grateful that you were able to kind of get here for us. I would like to pass the floor to you if you're ready to take over moderating the dialogue. Muchas gracias, de verdad, y disculpen, estaba en la grabación de un programa que se había reprogramado y nos tomó un poquito de tiempo. Primero, dar las gracias por una vez más a todos los participantes en este panel. Y la verdad es que en esta sesión de diálogo donde proporcionamos un espacio para que los participantes formulen preguntas y compartan sus experiencias y los desafíos para brindarnos apoyo a soluciones basadas en la naturaleza, analicemos acciones y estrategias parlamentarias para implementar soluciones en nuestros países. Me gustaría saber en qué parte, discúlpeme Alicia, en qué parte vamos ya, porque teníamos para empezar el diálogo con el señor Rubén Contreras. No sé si ya pasó su participación. Sí, ya pasó su participación. Vamos por la discusión, el diálogo ahora. El diálogo, perfecto. Entonces, si alguno de los participantes tiene algunas preguntas que hacer o aportarnos algunas ideas, este es el momento indicado. Muy buenos días, mi nombre es Rodrigo Pellicer, diputado del Congreso de la República en Guatemala. Y solamente quisiera plantear una observación. El expositor anterior hablaba de algo sumamente interesante y es que los países con una economía muy pequeña regularmente no tienen acceso a los créditos que hay para temas medioambientales debido a que no tienen la capacidad de formular los proyectos de manera adecuada para poderlos presentar. Y me parece excelente que haya la intención de tener una unidad que pueda apoyar en ese sentido a los países que tienen esa gran dificultad. En Latinoamérica, el Caribe, hay muchas comunidades que tienen potencial para transformar su realidad
sin embargo, no tienen acceso a esa ayuda de la comunidad internacional, a los fondos de los programas, debido a lo costoso que es realizar o armar un proyecto para poderlo presentar, para evaluar si puede tener acceso al crédito. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer un aporte? ¿Él puede ver, Alicia, si alguien más quiere un aporte? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriela. Su servidora, diputada federal de México. Felicidades a todos. El panel ha resultado muy interesante. Y una pregunta para el director Rubén es saber si existe alguna información o algún link donde pudiéramos conocer de algunos de los proyectos que han sido apoyados con estos recursos de medio ambiente que han resultado exitosos en un desarrollo económico, pero utilizando precisamente lo que bien dice que son estos recursos que son finitos y que tenemos que cuidar. Si hubiese algún link o algún documento que nos pudiera compartir para conocer estos proyectos que son apoyados y que han resultado exitosos, como el tema de la economía circular, de la cual habló muy bien. Yo coincido, siempre se ha manejado que la economía circular es buscar que no haya basura, basura siempre va a existir. El reto es cómo utilizar esa materia para darle una segunda, una tercera vida y cómo reducir el uso de los plásticos. Entonces, si hubiese alguna información que pudieran compartirnos, yo creo que sería muy interesante. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. ¿Alguien más? Le damos la palabra al señor Contreras para que pueda responder de pronto a la pregunta. ¿Sí Perfecto, le muchas parece? gracias. Sí, información hay. Respecto a lo que ha hecho la OEA, lo puedo compartir definitivamente, y lo que vamos a hacer lo vamos a ir compartiendo tal vez de manera periódica, no sé, a través de Alicia o de María. Les podemos ir compartiendo los avances que vamos teniendo en el proyecto, porque sin duda el que yo creo que va a ser muy relevante, o sea, lo voy a separar en dos partes. Uno que está muy enfocado en el Caribe y otro que es muy para la realidad de Latinoamérica, el cual vamos a hacer en la zona amazónica, la zona de integración entre Colombia y Perú, ahí donde vamos a probar los modelos de economía circular. Creo que ese va a ser un proyecto el cual vamos a querer mucho compartir con todos los resultados de esto, porque si ustedes ven cuando se habla de economía circular, solo se habla de lo bonito, ¿no? Como muy general, que usemos esto y vamos a tener la naturaleza más sana, pero nadie lo hace, ¿ya? Y cuando te venden un producto que dice esto es un producto de economía circular, yo quedo como, nadie ha definido qué es un producto de economía circular. O sea, no hay una normativa. Sacaron la ISO 6000 ahora de economía circular, pero define procesos o sugiere acciones, pero no dice un producto de economía circular es aquel en que cada uno de sus componentes fue analizado por 100 partes por millón y nada es tóxico y se puede todo reusar, o no existe esa definición. Entonces, realmente tenemos que tener cuidado y trabajarlo en conjunto. Y quiero agregar algo más solamente, aparte de que lo vamos a compartir. Estamos empezando una iniciativa con cooperación alemana de la PTB, que vamos a trabajar la OEA creó el Sistema Interamericano de Metrología hace como 40 años atrás. Y hoy día vamos a trabajar con los metrólogos, no el meteorólogo, el metrólogo, el que mide, para enseñarles a medir y desarrollar estándares para ver si podemos aplicar la economía circular. Entonces, solo recalcar, siempre nosotros nos ven como un organismo muy político, pero yo digo somos tecnopolíticos, en el sentido que pasamos de las cosas muy técnicas, las queremos pasar al diálogo político para que sirva, y luego ya los que tienen plata, que son los bancos, puedan implementar las cosas. Así que los vamos a mantener muy al tanto. Voy a compartir cosas que se han hecho en el pasado, y las cosas nuevas los vamos a mantener informados a través de Alicia y de María, definitivamente. Señor Contreras, aquí en República Dominicana, precisamente en el Congreso el día de antes de ayer y el día de ayer, los empresarios, tenemos una combinación en República Dominicana ardiendo con estos temas. En el día de antes de ayer en el Congreso empezamos a conocer en vistas públicas
el nuevo proyecto de ley de residuos sólidos, que está trayendo una controversia que a niveles que pocas veces uno logra verlo, pero también el día de ayer los empresarios se han expresado y han dicho que cómo es posible que queremos sacar de circulación todo aquello que se fabrica con precisamente el plástico que no es tan degradable a los años que dura, lo que llamamos aquí el foam. No sé si igual le llaman en sus países. Nosotros estamos teniendo un grave problema aquí en los ríos y precisamente un día como hoy, que ya ando en la calle camino al Congreso de nuevo, que está lloviendo, si te acercas a uno de los ríos donde tenemos puentes que circulan en toda la ciudad, vas a ver cómo empiezan a todos estos plásticos de foam a llenar el río de forma tal que tú no le ves no solo el agua, sino la biodiversidad que existe allí de las plantas. Y se ha creado un revuelo en República Dominicana esta semana, precisamente, más que nunca. Y mi pregunta es, ¿cuáles serían algunos de los retos que encontraríamos para convencer a otras personas, en este caso, a los empresarios e inversionistas del plástico, y convencerles de que vale la pena invertir en soluciones? ¿Cómo lo haríamos? ¿De qué manera encontraríamos el acompañamiento con ustedes? ¿Cuáles serían aquellas soluciones más sencillas, basadas en la naturaleza, que los parlamentarios pudiéramos apoyar para mejorar la degradación del medio ambiente y adaptarnos a un cambio climático que es una realidad? Nosotros ayer aquí en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República, literal nos estábamos quemando. Sentíamos Wow. que nos ardía en el cuerpo. Los aires estaban todos encendidos. Y hay gente que se sigue resistiendo. Y hoy está lloviendo. Pero ¿de qué manera está lloviendo? ¿Cuál sería el acompañamiento? ¿Cuál sería la manera de nosotros poder eh, llevar un diálogo con ellos y convencerle que que es tiempo, perdón, de volvernos a lo biodegradable, a lo que no daña al medio ambiente, a que sus inversiones, que es por lo único que ellos pelean, pudieran ser redirigidas a otras áreas y dieran el igual o mejor resultado. Porque cuando tú tienes un producto biodegradable, bueno, tú tienes la oportunidad de producir, producir, producir. No es lo mismo que cuando yo tengo un envase plástico que utilizo en mi casa, que dura muchísimo tiempo. Son cosas tan simples como esa que ellos no entienden. ¿Alguna campaña, alguna política, algún acompañamiento? Sí, sí, sí. La verdad que justo toca un tema en el cual estamos empezando a trabajar. Cuando comenté el proyecto que vamos a hacer sobre bioplástico, Ujú. República Dominicana es parte del proyecto. Vamos a trabajar con República Dominicana, Excelente. Jamaica, Grenada y me falta un país, pero básicamente son 4 o 5 países que vamos a trabajar. Le comento lo siguiente, a ver, el tema pasa siempre por un tema. Los temas ambientales, lamentablemente, cuando uno los vende solo desde la perspectiva ambiental, suena muy altruista y muy como inalcanzable. Entonces, nosotros lo que hemos encontrado es que los temas siempre se tienen que aterrizar a un tema económico. Y aquí el tema es el modelo de negocio. Por un lado, todos los plásticos que son basados en combustibles fósiles, en petróleo, son subsidiados, ¿ya? No lo dice la OEA, lo dice el IMF, el IMF, como le dicen, acaba de sacar un reporte, no sé ¿cuántos trillones de dólares se subvenciona a la industria del petróleo? eh, con cosas que no son siquiera directas, ¿no? Sino con cosas indirectas, como por ejemplo cuando se les permite utilizar eh, territorio o terrenos fiscales para procesar algo y no se les cobre, ¿no? O cuando se generan daños medioambientales y nadie responde. Y así una cantidad de subsidios. Entonces, Ujú. el tema es cómo proponer un modelo de negocio que les convenga al sector industrial. Bueno, yo partiría primero diciendo, en República Dominicana
deben estar importando todo el pellet para producir las bolsas de plástico, ¿no? Entonces la idea sería cómo lograr desarrollar un modelo de negocio local a través de los residuos agrícolas, residuos forestales, el mismo sargazo, y empezar ello a producir, que no es costoso, se puede hacer, y eso es lo que vamos a trabajar con la Universidad UWI, y que queremos utilizar también. Hay un centro de bioplástico que está en República Dominicana, que debería ser bueno también empezar a tener una discusión con ellos de cuál es Muy bien. la tecnología más económicamente viable para producir con todo eso que hoy es residuo, que el sargazo, todo lo que queda, restos de cosecha, los restos forestales, y utilizarlo para hacer bioplástico o biocontenedores. Entonces se puede reemplazar fácilmente, se genera una nueva economía, o sea, hay oportunidad de negocio para utilizar esos materiales que después se pueden reutilizar por la misma industria. Entonces, posibilidades hay, las vamos a discutir nosotros dentro de este proyecto, pero le comento que sí, la idea es esa, es generar modelos de negocio, cosa que el sector privado diga, ah, ok, me sale a cuenta, me sale mucho más barato utilizar sargazo que lo recogen de la playa, o todos los restos de la industria maderera, de la industria agrícola, que se puede vender muy barato, que estar importando el pellet y estar haciendo bolsas de plástico, cuando se pueden hacer las bolsas con bioplástico con procesos bastante baratos, que son con ciertos procesos químicos, que la idea de este proyecto también es evaluar cuál es el más costo efectivo en términos de ingreso y de resultado. Muy bien. Muchas gracias. Ujú, un gusto. ¿Alguien más? Lo que yo veo es que bien interesante las preocupaciones de la OEA, interesantes las iniciativas de CAF, pero ahí tengo un temor. ¿En qué medida estas intervenciones contribuyen justamente al espíritu de lo que estamos discutiendo? Porque no tenemos control sobre el peligro de la depredación. Por ejemplo, eh, se está exportando mucho los productos exóticos, digamos, frutos de árboles o madera que tomó muchísimos años convertirse en un árbol hoy maderable. Un ejemplo en la Amazonía peruana es las mujeres indígenas viven de hacer artesanía, collares, qué sé yo, con un frutito que se llama guairuro, que es un fruto entre verde y negro. Total que nos enteramos que el árbol que produce el guairuro está escaso porque ha proliferado la demanda de madera roja, que es la madera que es del árbol del guairuro. Entonces, ¿cuántos años necesitamos para reponer ese árbol? Yo creo que en nuestras discusiones tiene que incluirse la no depredación en nombre del desarrollo económico, que es el otro peligro. Eso es un lado. El otro lado es que hablando de los desechos o la economía circular, ¿cómo se puede apoyar contando con la comunidad local para entrar a una nueva dinámica en las áreas rurales y comunidades? eh, por ejemplo, con las latas de leche o gaseosas o lo que fuere, los vidrios, sobre todo los plásticos que contaminan. Y ahora veo las pilitas que muchas veces se tira al suelo y cuando llueve pues daña el agua y daña el campo de cultivo. Entonces, yo creo que hay mucho que hacer, mucho que hablar para responder a las consecuencias de estos problemas. Y en general, los gobiernos locales no tienen todas las capacidades, no tienen los recursos y no tienen los profesionales. Entonces, yo creo que el rol de los parlamentarios viene a ser en realidad un gran desafío si es que se mira hacia abajo o de abajo hacia arriba para poder legislar apropiadamente
y que responda a la solución de los problemas. A mí me parece que el principal problema es el tema de ¿dónde está el límite de la no depredación de lo no renovable? Y cómo hacemos que justamente la tierra no se dañe con lo que van dejando las empresas que van interviniendo. Esa responsabilidad me parece importante. Y me gustaría escuchar cuáles son esos 3 países que sí reciben grandes fondos del Fondo Verde, etcétera, ¿no? Porque nosotros los indígenas estamos pidiendo tener acceso a fondos directos y cada vez lo vemos más lejos, muy, muy complicado. Ahora están cuestionando los intermediarios y algunos decimos, bueno, que sean intermediarios honestos, porque no vamos a tener nunca la capacidad para recibirlo directamente. Me gustaría escuchar sus comentarios. Gracias. Mil gracias. No, la verdad, muy atingente los comentarios. Y te comento, justo tal vez lo expresé de otra manera el término de esa devastación que se está generando de los recursos naturales. Y es el problema parte en que cuando hablamos de los servicios ecosistémicos y las soluciones basadas en naturaleza, es que todo está basado en cómo nos sirve al hombre. Entonces, si nos sirve a nosotros, es fácil abusar del recurso natural, porque no hay una solución, o sea, perdón, no hay un límite. Y aquí, bueno, tal vez hablar un poco desde la perspectiva de cómo desarrollar políticas. No pretendo enseñarles a los parlamentarios, sino que dar un ejemplo de cómo lo vemos desde distintos organismos, por decirlo de cierta manera, internacionales. Es cuando se quiere desarrollar un marco político. Hay 3 metodologías clásicas de desarrollar política. Las más usadas son la política por acuerdos, ¿no? Que se acordó entre el sector privado, el sector público y la sociedad civil la necesidad de algo y se saca un marco normativo y una política y sus regulaciones. Y la otra es generar políticas que le llamamos en inglés le dicen por push, yo le diría por empuje, o sea, casi forzar un poco. Y aquí quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, el mercado energético, y lo voy a aplicar a otro ejemplo. El mercado energético en Chile era hidrotérmico, o sea, había energía hidráulica y energía de carbón y de petróleo. Y el sector eléctrico es totalmente privado, ¿no? Y de hecho, lamentablemente, el sector energético es un monopolio natural. Es súper difícil que haya competencia. Entonces, monopolio natural, sector privado, no tenían la necesidad de invertir en energías limpias. Les daba lo mismo porque el tema era ofrecer electricidad a cierto precio y punto. Que eso era lo que exigía el Estado. ¿Qué pasó cuando el Estado decidió decir, ok, nadie participa en este mercado eléctrico si no me ofrece al menos el 20% de su electricidad basada en fuentes no contaminantes? Típico, empezaron a haber reclamos, pero al final todos vieron que era una oportunidad de invertir y llegaron actores nuevos, ya no era el monopolio de siempre, sino que llegaron empresas de otros lugares a invertir en energía solar, en energía eólica, en geotermia, en bioenergía, y el mercado se puso mucho más dinámico, mucho más competitivo, los precios bajaron mucho más, y hoy en día prácticamente el 50% de la electricidad viene de fuentes renovables, o casos más exitosos todavía como lo que ha hecho Uruguay, que potenciando la academia, en este sentido la universidad, y utilizando el conocimiento que tenían de su universidad, empezaron a generar primero modelos técnicos, empezaron a invertir en proyectos piloto, empezaron a probar tecnología eólica y se dieron cuenta que sí les funcionaba. Y hoy en día hay muchos de los días, de los 365 días del año, tal vez uno podría decir 200 son 100% funcionan con energía eólica, ¿ya? Entonces, ahí vienen temas ya más de integración. ¿Por qué alguien puede decir, oh, pero la energía es cara en Uruguay?
pero es cara porque no tiene la capacidad de vender lo excedente. ¿Y por qué no puede vender lo excedente? Por ejemplo, Chile que estaba interesado en algún momento de comprar excedentes de Paraguay, o perdón, de Uruguay. Pero para pasar de Uruguay a Chile tiene que pasar por Argentina. Entonces, si Argentina cobra un peaje muy alto por pasar la energía por Argentina, el precio ya no es competitivo por más barata que sea la producción de energía eólica que tienen en Uruguay, o lo mismo pasa con Paraguay. Entonces, ¿qué es lo que limita que tengamos energía mucho más barata en Latinoamérica hoy en día? Es que no nos integramos. No hay una integración, no hay un mercado eléctrico regional. Y cuesta mucho, ¿no? Porque tenemos que confiar en unos y otros. Ahora, lo mismo lo podemos aplicar en términos de los residuos o en términos de usar un fruto. Si van a empezar a exportar cierto tipo de madera, se tiene que exigir que de la exportación total, no más del 10% sea de esa madera que demora 100 años ese árbol en crecer, sino que el 80% debe ser del pino típico y el resto de esa madera. Pero lo que hay que establecer también ahí son límites, ¿no? No queremos que vayan y talen bosques nativos para plantar pino y empezar a vender pino. Entonces, siempre ¿por qué insisto de nuevo en el tema de que el desarrollo de políticas tiene que ser basado en ciencia? Es cada vez que se toma una decisión de desarrollar una política, llamen al experto nacional, llamen a la persona a la persona de la ONG que está trabajando en terreno y que tiene datos, que ha medido y que puede decirles, miren, de manera empírica, este árbol crece, se demora 100 años en crecer. O sea, ustedes lo cortan y se acabó, no hay más. O sea, ya no va a haber 2 generaciones, 3 generaciones que no van a ver ese árbol. Entonces, es un problema que pasa por ese tipo de procedimiento. Y en términos de cuáles eran los países, bueno, son Brasil, Colombia y México los países que reciben los fondos y son los países más grandes, son las economías más grandes y por lo tanto su sistema de gobierno también es el más grande. O sea, si tú vas a los ministerios de medio ambiente, no tienen 2 personas sentadas viendo cambio climático, ¿no? Tienen 10, 20 o algunos más, no sé, que ven economía, ven medio ambiente, ven calidad del aire y tienen departamentos que monitorean una serie de variables y se ajustan a las demandas de los fondos. Entonces, es por eso también que les llegan más fondos, pero un país pequeño no puede competir contra eso. Entonces, de ahí el rol de organismos como el nuestro, que no somos un banco, pero sí podemos ayudar a que accedan a la plata que hay y que no la van a lograr a través de otro mecanismo. Muy bien, muchas gracias, señor Contreras. Bueno, de esto podemos sacar que nuestro rol como parlamentarios pudiera ser en este caso, además, ayudar a redirigir las economías en aquellos sectores donde de manera constante eh, dañan el medio ambiente y la biodiversidad, y redirigirlos y explicarles, acompañarlos, diciéndole que hay otras maneras de invertir, de que su dinero pueda crecer, porque es verdad, nosotros lo vemos el problema de medio ambiente desde la fórmula romántica, como usted bien dijo, y tenemos que saber que hay actores que lo que miran es sus economías y sus empresas. Agradecemos mucho su participación y sus recomendaciones y direcciones y pasamos la palabra a la señora Alicia Top. Thank you Muchas so much, gracias. Diputada. Gracias. I do want to plug though in that because I heard a lot from what we heard from Ruben from the OAS around kind of the interconnectedness, of course, of all we're talking about here, but with energy, food security, and hydro security. And it's just to point out, so this year is really important because we do have COP in the region. But this year is also really important because we have the Summit of the Americas. And the host, Dominican Republic, has really mindfully put on the agenda. When they said security, they mean all of those securities. And I think there's a real opportunity then as well for everyone to remember to pay attention to these processes,
for legislators to understand how their governments are being involved in those negotiations, because there's an opportunity here to shape some real future-oriented progressive agendas on these issues, right? To find some real concrete ways forward on this. It gives me the sincere pleasure to invite the Honorable Joseph Isaac, Speaker of the House of the Assembly of Dominica, longtime Board of Directors member of Parlamerica's great ally to us in all of our work on climate in particular. Sir, I pass the floor to you to close us out with some closing remarks and reflections. Thank you for being here. Thank you, Alicia. My distinguished colleagues, on behalf of Parlamerica, it is a pleasure to be offering closing remarks for today's session. I wish to first of all extend deep thanks to the panelists who have shared their knowledge with us, as well as all the meeting participants. Our colleagues have been rich in terms of the dialogue and very productive. I'm sure we are all departing with points of actions to advance in our respective countries. Today's meeting highlighted many important themes. Above all, it demonstrated how nature-based solutions can effectively address global environmental challenges by protecting, sustainably managing, and restoring ecosystems, benefiting both biodiversity and human well-being. We also discussed the economic advantages of investing in nature, including long-term cost savings and increased resilience from all the different discussion and the different points the panelists actually mentioned. Unlike the traditional relief and recovery efforts, which often require substantial financial and human resources, nature-based solutions offer a cost-effective alternative. By working with nature, this solution enhance resilience while delivering long-term environmental and economic benefits. In the case of Dominica, I would just like to highlight some key salient points. But in Dominica, we always say that climate change impact is a daily reality and not just a theory of debate. So I just want to highlight and just to re-emphasize some points of some of our presenters and tie it back to Dominica. In regards to Dominica, you see that we have focused on a track of renewable energy strategy, where we look at a combination of solar and now focusing where we have always had geothermal at least a 20-something%, but now a major thrust in regards to the geothermal energy. This there, I'm pointing that out to say, though yes, it's a small island state, but small island states, if they can use these renewable energies, can have scalability in regards to the economics. So again, these in terms of the energy sector, you can tap into AI, you can tap into data centers, cryptocurrency, and green hydrogen. So these are some things that can be scalable even if you're an island state. Also, one of our panelists mentioned the issue of using, for example, vetiver on the hills, on the mountains, for ensuring that you can reduce landslides. And at the same time, using the same vetiver grass in the perfume industry. But also, some of our panelists mentioned the issue of not just talking for talking's sake, but how can you tap into the economic model? So the question is, what do you do in regards to if you plan using mahogany? Do you have a proper program in place for replanting and a systemic approach? Do you want to consider bamboo for craft? For you can use it for, let's say, floor furnitures and also for craft earrings, etc., etc. And the same vetiver can be used for craft. And we have something called lauma, also is another variety of bamboo that can be used. But all these are some things that we can look at. But we cannot leave out the issue of how do you get the money? So in regards to the preparation for the COP, we need to hammer in, and at the parliamentary level, the issue of carbon credits and how do we analyze the carbon sinks to monetize it to ensure that the different
countries of the different hemispheres, whether the Caribbean, Latin America, South America. How can we benefit from that? Dominica Mbak, for example, when I was the Minister of Environment, we spoke about planting 1 million trees. I think they're above 500,000 by now. But do you, again, in terms of policy, tying back to action, how can you achieve that? And just in terms of the legislative framework, Dominica, in 1959, we have something called the Forest Act, which made provision for the conservation and control of the forest. And we have other acts which we reviewed after in terms of revision. So these are some of the things we can look at. And finally, in regards to just other ideas in terms of Dominica, Dominica is right now working on something called the Sperm Whale Nature Reserve, which a piece of legislation is going to come to ensure that we have a reserve for the sperm whale. But the question is, how do you monetize it? So it could be incentivize the fishermen not to damage the same environment which is competing for their livelihood. So I just wanted to highlight some of those few items because we don't have the time to talk about everything. But again, finally, in regards to example, the issue of waste management, some of our panelists spoke about that and the impact on the blue economy in regards to, as we say, coral reef impact and these environmental issues that at the same time, if impacted negatively, can affect people's livelihood in terms of fisheries. So these are some of the highlights I wanted to just tie back to Dominica and to tell you that all of you, the participants and the panelists, that the discussion there was very valuable. So we are actively restoring and protecting our coastal ecosystems that is in Dominica by introducing mangroves, and I mentioned some of the other items, natural buffers that shield our communities from erosions and flooding, healthy ecosystems like the coral reef I just mentioned, and significant work in mangroves and replanting of trees to reduce the impact of the hazards such as sun surge, but also help communities adopt, for example, in the Kalinago territory, as I mentioned, in terms of vetiver and up on the different hillsides of farms. As parliamentarians, we heard valuable insight on different approaches we can take to ensure that these solutions are implemented effectively. This includes ensuring meaningful consultation in regard to the processes and inclusion of participatory type of involvement of communities, especially those most affected by the environmental challenges. And also the economic consideration for the budgetary processes at the parliamentary level, which is derived from tested or some ideas in business models that can work. Not just talking, because politics is about the people. If you cannot impact people's lives in a serious manner in regards to bread and butter issues, what is happening on the table? Are the eggs cheaper? Are we getting butter? Or with the price of bread? We cut a tree, but are we in a better position if we leave the tree? These are some of those practical issues in terms of the politics on the ground, because you don't want to do things, but by the next time you are not elected. You want to always be moving with the people, helping the people, educating the people. So in today's meeting, we talk about the Escazú Agreement, which speaks to these important principles, as well as the protection of environmental defenders. And I see one of our presenters spoke about the environmental, I don't want to say racism, but discrimination per se, where it impacting, for example, people of a certain ethnic background. So we have to look at that at the political level, because for some politicians, that can help you in your constituency, because if you focus on the right issues there. So we have to look at the environmental defenders. As an important part of these solutions, I invite all of you to investigate if your government has ratified those agreements, and also as members, as we were just discussing, and I pointed out, for the politics, you can get little insight from our discussion and see how you can carve your niche to differentiate yourself in your parliament. To provide support on this point, we wanted to share a new parliamentary toolkit that Parliamentarians for Global Action has produced, which highlights some of the joint activities of organizations have delivered collaboratively on this topic. The publication features tools and resources to effectively advance climate governance
and environmental democracy in the region, emphasizing the crucial role of parliamentarians in this work. You can find this toolkit in the chat. We'll also be sharing this resource along with others discussed during the session in an email following this meeting. I encourage all of you in regards to this most important platform we had there, where we shared some interaction and some salient points came up, that I invite you to really reflect on it and to see, as I said, it's not politics, it's about people. So how can you use what we have discussed there? Some of it may be not new to some of you, but how you can tweak your approach, but at the end of the day, to really bring it to the people in an eloquent way, in a economic way, because sometimes environmental talk is not a sexy and economic talk, because people have to see how you balance what you get versus what you sacrifice. So I just wanted to ask you to reflect on that. At this point, I would like to thank you once again for joining us. I look forward to seeing you, all of you, in the next virtual meeting of this pre-COP series, which will take place in July, and focus on recommendations for parliamentarians on navigating COP negotiations and the oversight of multilateral environmental agreement commitments. Let's just stay focused, stay strong, stay in the straight and narrow. And I think we'll achieve more as we keep the next meeting. Thank you.